que el manejo de la vía aérea es sumamente importante, ¿no? Ustedes saben que en cualquiera de los manuales, en cualquiera de los protocolos de atención de emergencias, lo primero que se ve es la posibilidad de manejar bien la vía aérea y la ventilación del paciente, ¿sí? Entonces eso es importantísimo, ¿ya? Nuestro organismo no tiene capacidad de reserva de oxígeno, es decir, el oxígeno que se pega en la hemoglobina es consumido rápidamente, por lo que se ha calculado más o menos en trabajos, en parte fisiológica, se ha calculado que 4 minutos después de una persona dejar de respirar, todo el oxígeno ya es consumido, ¿no? Y comenzamos a hacer un metabolismo, baja nuestra cantidad de ATP y entramos en un metabolismo en acidosis, ¿no? Entonces 4 minutos, y de ahí viene la parte, ustedes se ponen a leer cualquier protocolo, dice, los primeros 4 minutos son los básicos, ¿no? ¿Qué dicen sus normas de AHA? Dice, los primeros 4 minutos tienes que dar ventilación para tener una mayor posibilidad de sobrevivir de tu paciente. Entonces, esos 4 minutos son bien difíciles que ustedes los presencien, ¿no? Los médicos, sobre todo, a menos que estén presentes. Entonces, es por eso que estas normas, manejo de vía aérea, competencias procedimentales, sobre las cuales ustedes van a poder aperturar vía aérea y ventilar, se han difundido mucho a nivel mundial, ¿sí? Incluso Alegos y todo esto. En sala de operaciones es importante, pues, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes al ingresar a salas de operaciones son sedados, son relajados, como han visto, y el paciente entra en un periodo de apnea. Y al entrar en este periodo de apnea, para poder ser intubado y poder conducido bajo la anestesia durante el acto quirúrgico, requiere un buen manejo de la vía aérea. De las complicaciones que tenemos fatales en sala de operaciones de pacientes de no emergencia, 30% se deben a dificultades en la vía aérea. ¿Ya? Es decir, que a pesar de haber manejado muy bien los scores de prever una vía aérea difícil, a pesar de eso, se nos presenta una vía aérea no manejable, ¿no? Y entonces ahí viene el terror de los anestesiólogos con dos conceptos, claro. Uno es un paciente no intubable, que lo miras todo y no puedes intubar, porque viene uno, viene dos, viene el R3, el R2, el R1, el asistente 1, 2, 3 y no lo pueden intubar. Y la otra parte, la más terrorífica, es el paciente no ventilado, ¿no? Ahí sí vienen todos los planes que ustedes han aprendido desde el Padre Nuestro, el Ave María, ¿no? Porque si no lo puedes ventilar a un paciente, lo tienes dormido, lo tienes relajado, ese paciente tienes poquísimos minutos para tomar una decisión, para poder resolver ese problema. Y entonces ahí viene el manejo de la vía aérea. ¿Qué es el PHTLS? ¿Alguno de ustedes ha hecho PHTLS? El PHTLS es el Pre-Hospital Trauma Life Support, ¿no es cierto? El BLS es el Basic Life Support, ¿no? Entonces, esos cursos siempre son importantes en un médico general que va a salir a hacer seguro lo tome, ¿no? Porque es la primera respuesta, es tu arma de choque contra lo que te hace enfrentar en lo desconocido cuando hagas tu serum. Dice que el manejar la vía aérea es una serie de técnicas, una serie de competencias que tiene que conseguir el profesional para poder aperturar la vía aérea y proporcionar una ventilación adecuada. ¿Ya? Entonces, la prioridad 1 en la atención de una urgencia es la vía aérea. ¿Por qué? Porque te va a dar oxígeno. Sin embargo, muchas veces nosotros, incluso nosotros con muchos años de recorrido, cuando el paciente llega a sala de operaciones, pasamos por alto el examen de vía aérea. Lo vemos algo rutinario. Vemos que nuestros residentes ya lo han evaluado y está bien, sí, y te confías en el R1, en el R2, te confías, ¿no? Y dices, pásalo nomás, está bien evaluado. Y a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? A veces te encuentras con sorpresas. Entonces, muchas veces no hay gobierno, ¿no? Entonces, durante la reanimación también puede ser muy difícil, muy difícil el manejo. Te puedes encontrar con todo este tipo de pacientes, ¿no? Un día rutinario en tu emergencia, te hace un par de días de un día rutinario, mi emergencia está aburrido, podría decir, ¿no? Y de pronto a las 5 de la tarde llega un paciente
con estridor laríngeo, imposible de intubar, que en emergencia, que era un tumor laríngeo, ¿no? Un tumor laríngeo, un cáncer de laríngeo, de una persona de 70 años, pero que no podía respirar y lo tenías que intubar sí o sí. Entonces te encuentras ante un episodio de estos, ¿no? Un episodio impensado, que no lo tenías previsto, que no ha tenido evaluaciones previas y no sabes si va a entrar o no va a entrar el tubo, ¿no? Entonces, y tienes que tomar muchas otras previsiones y precauciones. ¿Ya? Son algunos escenarios que se podrían presentar. ¿No? Son pacientes difíciles. Entonces, en cualquier protocolo de edad es la apertura de la vía. ¿Qué tenemos que saber para hacer la vía aérea? Conocer la vía aérea. Primero, la apertura bucal, la úvula, la glotis, el epiglotis, ¿no? La válvula que va a cerrar la vía aérea. Tenemos que conocer que la vía aérea está prácticamente delante del esófago, es decir, el tubo digestivo, y cualquier contenido del estómago y esófago que salga hacia la orofaringe, es decir, un vómito, puede pasar hacia la vía aérea si el paciente no está sincronizado y su epiglotis no está presente, ¿no? Pero el epiglotis es la que nos permite hablar, ¿no? Lo que permite que ahora estemos hablando, mis cuerdas vocales se abren y se cierran y el epiglotis está tapando para que mi saliva no ingrese a la vía aérea y pueda ser digerida constantemente. Si me desincronizo, suele pasar a veces, cuando ustedes están hablando, a las chicas les pasa más que a los chicos, ¿no? Están hablando, habla, y se desincronizan, están tomando agua, lo que sea, se desincronizan y comienzan a toser, ¿no? Una tos, ¿no? persistente, que se les irrita, que dicen, se atoraba y comienzan a ponerle la espalda, todo eso, y no pasa eso. Lo que sucedió es que se tragaba un poco de líquido en la desincronización, por estar hablando, tomando, ¿no? Y la desincronización, entonces el epiglotis no llegó a cubrirse totalmente y el tubo digestivo no recibió el contenido. Entonces, esa es la función. Ya hay que acordarnos muy bien del epiglotis y su función. Y que la glotis es la puerta de entrada hacia la laringe, tráquea, bronquios principales, bronquiolos y alveolos finalmente, ¿no? Entonces, un vómito podría ingresar a la vía respiratoria en el caso de un paciente relajado, un paciente inconsciente, y puede provocar una neumonía por aspiración por ese motivo. Entonces, y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? En la vía aérea. Y vamos a dividir acá la parte supraglótica y la parte intraglótica. ¿Cuál es la glotis? Es el ingreso. Esta es la glotis, ¿cierto? Esta es la glotis. Este es el epiglotis, ¿no? Epiglotis. Esta es matizada un poquito. Cuerdas vocales cerradas, cuerdas vocales abiertas, ¿sí? La glotis. Debajo de esta glotis es la infraglotis. Ya entramos a la laringe. Y sobre es la supraglotis. Estamos en la orofaringe. Entonces, esa es la división, ¿ya? ¿Y cómo hablamos? Porque el aire sale de los pulmones y genera una caja sonora. Esa caja sonora es justamente todo el cartílago cricoides que tenemos acá. Y entonces se abre y se cierra. Esta glotis en las damas es un poco más chiquita, más delgadita, menos gruesa. Y entonces, y también su cricoides es más pequeño, ¿no? Entonces su voz es más delgadita por eso, ¿ya? Los varones tienen el cricoide más desarrollado, la testosterona hace que la glotis sea un poco más grande, entonces la voz sale más gruesa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una... Y entonces cuando voy a intubar a un paciente, lógicamente, al paciente se le pone un tubo un poquito más grueso que al de una dama, ¿ya? Esa es la razón, también la razón anatómica, ¿no? Entonces, la vía aérea nos permite que el aire ingrese hacia los pulmones, hacia los alveolos y haya una hematosis correcta, ¿no es cierto? Entonces, ingresa el oxígeno y sale el CO2. Y ahí viene parte de lo que es nuestro monitoreo intraoperatorio, ¿no? Ingresa el oxígeno, consiguiendo una saturación de oxígeno, y sale el CO2, proporcionándonos una capnometría, ¿no es cierto? O sea, un valor de la capnografía. Entonces, ¿qué evaluamos en la vía aérea preoperatoria? El paciente puede ser o no ventilable, ¿no es cierto? Tenemos varias escalas, ¿no? Varias escalas. Escala OS, pero básicamente nosotros nuestra escala más
digamos, más usada, bueno, queremos publicar en el hospital un trabajito de esto, de esta vía en este año ya espero que salga publicado. La más fidedigna es el Malampati. A pesar de ser tan usada, tan común, tan corriente, el Malampati sigue siendo la escala más usada, a pesar de su baja sensibilidad, su especificidad es alta, es decir, detecta los que no van a hacer intubación fácil, ¿no? Detecta más rápido. Entonces, pero su sensibilidad para detectar los que son intubación difícil es baja. Entonces, tiene tres parámetros, como ustedes ya saben, la mayoría ya han leído, tres parámetros: pilares, cúpula, el techo, ¿no es cierto? Entonces tenemos, si veo todo, es 1, 2, 3 y 4 cuando no veo nada. No pase la cúpula y 4 no veo nada. Adelante. Entonces, 3 y 4 se consideran difíciles de intubar. 3 y 4, ¿sí? De difícil intubación. Es fácil cómo se toma sentado, no le va a hacer decir al paciente, solo se toma sentado y le abre la boca y saque la lengua, listo. Todos sabemos nuestro Malampati. Con los años va cambiando, vamos subiendo de peso, va generándose más grasa en la zona cervical y va cambiando en su Malampati. Pero, ¿por qué tiene tan poca sensibilidad? Porque muchas veces tenemos Malampati 1 que acaban siendo no intubables. ¿Ya? Acaban siendo no intubables. Entonces, Malampati 1, todo. Malampati 3, por ejemplo. En Malampati 4 no veo nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿No lo operamos? Lo operamos, entramos a sala con precaución, con aditamentos especiales para intubación difícil. Una intubación difícil prevista. Igual es la 3, una intubación difícil prevista. Entonces entramos con todas las precauciones, haciendo firmar los sentimientos informados, decimos a la familia. Más le decimos que no, de repente no lo podemos intubar, no que va a correr riesgo su vida, ¿no? Todos modos tienen que firmar el consentimiento informado. Entonces, la escala de Patil-André, también la segunda en utilidad, ¿sí? Es la escala donde nosotros vemos la estancia tiromentoniana, el cartílago tiroides hasta el mentón. ¿Ya? El paciente estira el cuello y se le toma la escala tiromentoniana. ¿Qué más vemos nosotros? La distancia de los interincisivos. Es decir, le hacemos abrir al paciente la boca y tiene que tener más de 3 centímetros de apertura bucal, ¿no? Entonces, para que podamos ver, poner la pala del laringo, sea el laringo óptico, sea el laringo usual, el normal, ¿no? Pero que ingrese la pala. Entonces, tiene que abrir su cavidad oral. ¿Sí? Luego tenemos la distancia externo-mentoniana, ¿no? Es decir, la distancia que va desde el mentón hasta la horquilla external, que tiene que estar más de 12.5 centímetros para nosotros poder considerar, más de 13 para nosotros poder considerar que es una intubación fácil. Esto nos hace ver que el paciente tiene el cartílago cricoides a una distancia intermedia, que el mentón, porque ¿qué pasa con el cricoides? Al disminuir la distancia del mentón hacia el cricoides, entonces el cricoides se coloca prácticamente bajo el mentón. Eso es normal, no sé si han visto personas que no tienen cuello, hay gente que no tiene cuello, ¿no? Hay varios videos de intubación difícil con gente sin cuello, que no pueden doblar, ¿no? No pueden mirar hacia arriba. Entonces, pero ellos pues a veces nos reímos, ¿no? Puede ser hasta jocoso, pero cuando lo vas a intubar, el problema es que su cricoide está muy pegado a su mentón. Entonces tú vas con el laringo, que ya todos saben usarlo, lo van a ver y no van a ver nada, porque el cricoide está encima de donde va la curva del laringo, ¿ya? Entonces comienza a ser un escenario un poco terrorífico para cualquier médico, ¿ya? Entonces, un paciente que no tiene cuello y otros difíciles, por ejemplo, que parecen normosómicos y se nos hacen muy complicados, los que van al gimnasio, los que desarrollan cintura escapular, ¿no? Porque cuando nos vamos a voltear para intubarlos, el cuello está tan duro que no podemos girarlos, entonces no podemos encontrar la laringe fácilmente para intubarlos. Entonces, ni lo uno ni lo otro, como es, ¿no? ¿Sí? Otros hacen
Entonces, tenemos que ver, tomar decisiones, ¿no? Cada vez que encontramos una vía aérea, nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Se ventila normalmente el paciente? La mayoría sí se ventila adecuadamente. ¿Va a haber mucho tiempo de hipoxia o hay mucho tiempo de hipoxia? La vía aérea está permeable o no está permeable. El paciente de tumor laríngeo que les cuento, su vía aérea no estaba permeable, estaba ocurrida casi el 70%, ¿no? Entonces no estaba permeable. Para intubar al paciente necesito relajarlo y entonces me acuerdo y digo, ¿no? Eso de relajante muscular más se usa en sala de operaciones, pero muchos servicios no usan relajante muscular por el temor a que no lo van a poder intubar al paciente, entonces solo lo sedan. Todavía hay de esos intubadores que usan midazolam, nada más midazolam y así lo quieren intubar por el paciente. ¿No? Tenemos propofol, lo dormimos. Si pues, pensamos que está medio difícil, mejor lo relajamos y así con todas las de la ley intubamos con tranquilidad. Y si no se puede intubar, entonces para eso son las escalas previas, ¿no? Para poder conocer. La columna cervical está estable o no estable, está con collarín el paciente, es politraumatizado, es otro de los factores que tenemos que evaluar. Y la tercera, la última y muy importante, es la seguridad, la técnica y la habilidad del operador. Es decir, tiene que saber intubar, ¿no? Porque no lo voy a dormir, lo voy a relajar y después no lo voy a intubar porque no sé, o porque no tengo mucha habilidad, o porque se pasó mi tiempo de aprender y ya no lo hice, ¿no? Entonces, para uno hacer la residencia de anestesia, al culminar su residencia de anestesia, tiene que intubar por lo menos 30 veces intubación. O sea, tiene que tener por lo menos 30 intubaciones difíciles durante los 3 años de residencia de la especialidad de anestesia, ¿ya? Entonces, el residente tiene que buscarse ese récord, sobrepasar ese récord para decir si puedo hacer intubaciones de todo tipo, ¿no? Y tiene que practicar todo tipo de intubaciones, ¿no? Cricotilotomías también, si es necesario, broncomioscopías, todo para poder ser ducho en la materia. Si no, es como que no hubiese hecho la residencia, ¿ya? Entonces, ¿qué tratamos de hacer cuando nosotros ventilamos un paciente? Establecer que la vía esté permeable, ¿sí? Vamos viendo que los documentos estén de coloración normal, no se pongan cianóticos, y tenemos que ver si hay algún tipo de cuerpo extraño, una obstrucción parcial o total, ¿no? Ustedes tienen que ver que hay 3 tipos de obstrucciones, ¿no? 3 tipos de sonidos básicos para la obstrucción. Ustedes tienen que aprender a reconocer rápidamente, ¿sí? La primera, la más común que tenemos, es cuando el paciente está dormido y relajado, que la lengua se va hacia atrás y viene el roncar, ¿no? El ronquido. Un ronquido seco, ¿no? Esto es generalmente una obstrucción de la lengua. Sí, seguramente se acuerdan en su casa, su papá, alguien en la casa ronca, ¿no? Ronca. La chica cuando se casa ya va a tener el que ronca ahí también, ¿no? Entonces, cuando ronca, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cae? Se relaja y se va la lengua hacia atrás, ¿sí? Entonces, pero tenemos pacientes, por ejemplo, los obesos, o los que sufren apnea de sueño, ¿sí? Entonces, que se les cae la lengua y rápidamente comienzan a roncar. Eso implica, un roncador crónico implica que van a dejar de oxigenarse un momento, ¿sí? ¿Por qué no entra aire, no entra oxígeno? Entonces, estos roncadores crónicos al no oxigenarse, entonces comienzan a producir todos sus fenómenos de hipoxia dentro del organismo, ¿no es cierto? Desestancias vasoconstrictoras y todo ese cuento, llevando con los años a que un roncador crónico pueda tener hipertensión pulmonar, etc. Entonces, no es así nada más que seas un roncador y que tengas algo de sueño, ay, qué bonito. No, o sea, puedes tener complicaciones. Y esas complicaciones, para nosotros, cuando lo vas a operar a un paciente, son muy importantes. ¿Sí? Muy importantes. ¿Qué otro sonido es? El gorgoteo, el burbujeo, ¿no? Como cuando ustedes agarran y ponen una cañita, ponen un vaso con algo a gorgotear, igual la boca les gorgotea. Generalmente se encuentran a los pacientes politraumatizados que llegan a emergencia y es donde tenemos que aspirarlos, ¿no? Otro consejo que les doy: nunca aspiren con cálculas delgadas, tienen que ser cálculas gruesas, porque las secreciones, la sangre, todo eso
se va coagulando, entonces tiene que aprender a respirar con cánulas gruesas. Y el tercer sonido es el estridor, ¿no? Cuando ya el objeto del cuerpo extraño pasó hacia la laringe y no avanza más, no avanza, ¿no? Diferente a los sibilantes, porque el estridor es inspiratorio, ¿no? El estridor es inspiratorio, entonces cuando inspiras no puede pasar, ¿sí? Eso quiere decir que la laringe está ocurrida, cerrada, puede ser un espasmo, puede ser un cuerpo extraño, etc. Tres sonidos que ustedes tienen que saber que se trata de obstrucciones de la vía aérea superior. ¿Ya? La vía aérea superior. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos para manejar la vía aérea superior? Bueno, usamos un montón de aditamentos, ¿no? Actualmente. Muchos más que esos usamos, ¿no? Muchos más. Porque ahí solo está el tubo, la máscara laringea, el laringo óptico, el laringo normal, el ampú, el captógrafo y el capnómetro. Entonces, como dice el PHTS, para intubar a un paciente o para manejar la vía de un paciente, que es el tema, el manejar la vía aérea, tienes que tener destrezas manuales, destrezas mecánicas y tienes que saber usar cualquier método. El que tú mejor sepas, ese le va a ayudar a tu paciente. ¿Sí? Ese le va a ayudar a tu paciente. ¿Cuál es el método manual? Bueno, acá vamos a tomar una gran decisión, ¿ya? Y acá tenemos que ver dos cosas. La primera es el árbol de decisiones del manejo de la vía aérea. La primera gran decisión, cuando te llegue el paciente, ¿es un paciente que está politraumatizado o no? ¿Ya? Si el paciente está politraumatizado, nosotros debemos sospechar que hay una lesión en columna cervical hasta demostrar lo contrario. Entonces requiere una restricción del movimiento cervical, una restricción. Si no está politraumatizado y el paciente no está respirando, intentamos la primera maniobra. Maniobra frente mentón. No está politraumatizado, entonces, o está roncando demasiado. Ustedes practiquen ahora en la noche con su papá. Entonces, no está politraumatizado, entonces lo que hacen, elevan el mentón. Lo que hacen es pegar la lengua al piso de la boca y generar un canal para que ingrese el aire. Maniobra frente, mentón. ¿Ya? Frente, mentón. Ingresa el aire. Entonces el aire ingresa con oxígeno. Abrimos la vía aérea, si es que no está politraumatizado. Si está politraumatizado, usamos la tracción mandibular, ¿no? La tracción mandibular, triple maniobra. Con el talón de la mano, reposamos el talón de la mano en los malares del paciente, ¿sí? Los pómulos, y con los otros dedos enganchamos el ángulo del maxilar y lo traccionamos. O sea, tres maniobras: descanso, engancho, tracción. Tracción del maxilar hacia arriba, lo que hace que desplace la lengua y la ponga en el piso de la boca, y también le abra la vía aérea. Esta maniobra es cuando el paciente sospecho que tiene un traumatismo cervical. Como ven, la idea es no mover el cuello del paciente, ¿ya? No mover el cuello del paciente. Y esa es nuestra primera maniobra, ¿sí? Nuestra primera gran decisión en la vía aérea. ¿Está politraumatizado? No está politraumatizado el paciente, ¿ya? Tracción mandibular o frente mentón. Eso es lo principal, es lo primero que tengo que identificar a mi paciente cuando llega a emergencia o cuando entra a las operaciones con su collarín y todo eso, y voy a comenzar mi proceso de intubación. Nuevamente lo mismo: frente mentón, tracción mandibular, ¿sí? Después de esto, vemos también si es que el paciente tiene o no secreciones. Procedemos a la aspiración. Pueden aspirar con una cánula dental, que es de metal, o una cánula de Yankauer, que ustedes han hecho cirugía, ya saben cómo es la Yankauer, que es la ideal, o una sonda de aspiración, ¿no? Ahí tienen ustedes. La ideal para nosotros es la Yankauer. Ahora, cuando aspiran, por favor, esa es otra cosa que el médico siempre tiene que saber. Cuando aspiran, no es que me pongo a aspirar y expiro, y expiro, y expiro. No, porque recuerden que la orofaringe tiene inervación vagal, tiene inervación del glosofaringio, ¿sí? Ambos se van al núcleo solitario, estimulan el vago y después comienzan a tener branicales. Esto sobre todo pasa en los niñitos, ¿ah? En los recién nacidos, un chiquito comienza a ponerse flácido y resulta calidad y nos olvidamos de
del mundo entero aspirando, porque es entretenido aspirar. ¿Ya? Entonces, agarran su Yankauer, lo aspiran 1, 2, retiran, 1, 2, retiran, 1, 2, retiran, sin estar con el estímulo permanente. ¿Ya? Entonces, ese es lo ideal en la aspiración. Entonces, hemos abierto la vía aérea, estamos aspirando las secreciones de mi paciente. Estoy dejando sequito a mi paciente, ¿sí? Entonces, los dispositivos no pueden tener respiraciones prolongadas y después de eso es mejor mirar cuando aspiro, ¿no? Mirar. Y entonces eso nos hace ver otro punto más, otro detalle. Cuando ustedes manejen vía aérea, no se vayan así como están ahora, ¿no? Cuando tú vas a manejar una vía aérea, máscara, lentes, tu gorro y tus guantes. ¿Por qué? Parece exagerado, pero no es, ¿no? Estás con la boca del paciente ahí y tú no sabes tu paciente qué virus, qué bacterias está exhalando tu paciente. ¿Ya? Entonces lo ideal en un manejo de la vía aérea es máscara, lentes, gorro, guantes. Tu equipo de seguridad, si tienes tu máscara facial es mucho mejor, pero es lo ideal. ¿Ya? Entonces es lo ideal. Entonces eso es lo importante. Y eso les va a permitir también hacer una inspección directa de las secreciones que hay en la cavidad oral. Siempre tienen que estar pendientes de los pacientes que tienen fracturas de base de cráneo, que son los más riesgosos. Esta es la máscara AMPU. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? La bolsa, válvula, máscara, conocida también como AMPU. Es como AMPU porque lo conocen ustedes, ¿no? Pero realmente se llama bolsa, válvula, máscara. Es un dispositivo que se llama así. ¿Sí? ¿no? Bolsa, válvula, máscara. Ya, ese es el nombre de ese dispositivo. El real. ¿Cuándo se coloca? Bueno, vamos a ver cómo se coloca y cómo lo vamos a manejar ahora. Miren, es diferente manejarlo en emergencia a manejarlo en sala de operaciones. ¿Por qué viene acá esta diapositiva? Porque acabamos de ver el paciente que lo estamos manejando con tracción mandibular o con maniobra frente-mentón, ¿no es cierto? Como llega a sala de operación de mi paciente, lo duermo, está dormido, entonces comienzo el manejo de la vía aérea. No está politraumatizado. Le hago una maniobra frente-mentón. Y entonces fíjense lo que hago con mi maniobra frente-mentón, hago con mi paciente. Pongo 2 dedos en la mascarilla, 3 dedos debajo de su maxilar inferior y le extiendo un poquito la cabeza, ¿no? Y hago una maniobra de extensión, tipo frente-mentón. Y lo bolseo, ¿ya? Esta bolsa se llama bolsa autoinflable, la que usamos en sala de operaciones. A diferencia de la bolsa válvula máscara, que es el AMPU, ¿no? Que usamos normalmente. Bueno, entonces, pero mi paciente no pasa bien el aire, Entonces tengo que decidir, si no pasa bien el aire es porque la lengua se está yendo para atrás, ¿sí? O está inconsciente mi paciente. Entonces viene la segunda decisión. ¿Le pongo o no le pongo cánula laríngea? Entonces tenemos 2 tipos de cánulas. Cánula orofaringia y cánula nasofaringia. La cánula orofaringia es exclusiva, el tubo de Mayo o cánula de Guedel, 3 nombres tiene. Se usa para pacientes inconscientes, totalmente inconscientes, en los cuales el paciente ventila mejor con maniobra frente-mentón o contracción mandibular porque la lengua cae hacia atrás. Entonces, para mantener la lengua en su lugar, le pongo la cánula orofaringia, Guedel, tubo de Mayo, como quieran llamarlo, ¿sí? Y si tengo un paciente neurológico que la lengua se le va hacia atrás porque no domina sus estímulos, en ese caso, un paciente consciente uso cánula nasofaringe. ¿Ya? Este es un paciente consciente. La cánula orofaringe tengo que usarlo en pacientes que estén dormidos o que no tengan reflejo nauseoso. ¿Sí? Es una medida normal. Bueno, aquí tienen ustedes las medidas de la cánula nasofaringe. ¿De dónde a dónde tengo que medir el tamaño? Porque hay 6 tamaños acá, más 5 más para neonatos, ¿no? Los otros jueguitos hay de neonatos más chiquitos, ¿no?
de triple 0 hasta 0. Estos van viniendo del 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, desde la comisura del labio hasta el ángulo del maxilar. Ahí voy tomando la medida del tubo de Mayo o cánula. Ahí le tomo la medida. ¿Sí? Esa es la medida. Y lo voy ingresando y va a quedar así. Le voy a tapar al piso de la boca. Como el ingreso le voy girando, ¿no es cierto? Le voy girando la cánula. Y la cánula nasofaringia se la coloco directamente a través de la nariz. ¿Cómo la mido? Igual, pero de la nariz hacia el ángulo del maxilar. ¿Ya? Lo uso cuando el paciente está despierto. Generalmente lo uso cuando tiene reflejo nauseoso, está despierto, porque este paciente es un paciente neurológico, generalmente, o chocado, o que está por entrar en una inconsciencia. Entonces prefiero colocarle eso al paciente. ¿Sí? Cuando no se coloca esta cánula acá, no se coloca cuando tengo pacientes con fractura de Ford, una fractura de base de cráneo, ¿no? Que pueden comprometer que al ingresar por la fractura mi cánula se vaya hacia la cavidad craneal. ¿Ya? Porque tenemos resonancias donde se encuentra, tomografías donde se encuentra la cánula en el cráneo. Bien, ¿cómo coloco el tubo de Mayo? El tubo de Mayo lo coloco en forma invertida, mirando hacia el paladar, hacia el techo de la boca, y después lo giro 180 grados y queda efectivamente en su sitio. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque si yo lo coloco directamente me voy a llevar la lengua y la lengua la voy a llevar hacia la vía respiratoria. Entonces, para evitar eso, lo coloco en forma invertida. Y después de haber colocado el tubo de Mayo, vuelvo a hacer mi ventilación. Entonces ahora ya no se va a caer la lengua hacia atrás, no se me va a obstruir. Y entonces, ¿cómo lo ventilo? Nuevamente, 2 dedos hacia acá, giro la mascarilla y 3 dedos debajo del maxilar. Maniobra 2, 3, CT si quieren llamarlo. ¿Ya? Así se llama la maniobra de los matones. Entonces, con eso y con mi otra mano, bolseo el ambu. Bolseo el ambu, la bolsa. ¿Cómo lo bolseo? ¿Cómo lo bolseo? Bueno, no lo voy a bolsear totalmente. Porque si yo lo bolseo totalmente, el ambu de adulto tiene más o menos 2 litros, 1500, entre 1700 hasta 2 litros de capacidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el volumen tidal de un paciente normal? El ideal es 500 mililitros, ¿no? El ideal, teórico, ¿no? El que hemos aprendido. Bueno, no hay trabajo sobre esto, ¿ya? No hay ningún trabajo que vaya a encontrar en esto. Lo que se ha calculado, por experiencia, le hablan muchos anestesiólogos, lo hablan en congreso por experiencia, es que al bolsear ustedes con lo que tienen en su mano, depende de su mano, porque hay manos y hay manitos, ¿no? Pero dependiendo de tu mano, lo bolseas con lo que tiene tu mano y más o menos le vas a dar 500 mililitros, quedando 1 litro todavía reserva en la bolsa. Ya de la bolsa. Entonces le das 500 mililitros por cada respiración. Después de darle 500 mililitros por cada respiración, tienes que tener en cuenta la frecuencia a la que le vas a dar, el ciclo que tú le vas a dar. Y les vuelvo ahí les digo, si ustedes le dan muy rápido la ventilación, ¿sí? A la velocidad, porque cuando el paciente está dormido, está con cánula de Mayo, te invita, ¿no?, a apurarte, porque piensas que se puede complicar. Pero si tú comienzas a dar muy rápido la ventilación, recuerden otra parte fisiológica que ustedes tienen que recordar bien. Y es la parte en la cual, al tú ventilar a tu paciente va a comenzar a exhalar CO2. Y entonces tú, al ventilarlo más rápido y muy fuerte, ese CO2 disminuido en el torrente sanguíneo te va a llevar a una alcalosis metabólica, ¿sí? Y la alcalosis, primero respiratoria y después metabólica, se va a convertir en un fenómeno de vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a generar una hipoperfusión a nivel cerebral. Y si tienes una gestante delante, te va a generar una hipoperfusión placentaria. Y entonces tú estás haciendo esto, porque la paciente es una eclampsia, qué sé yo, y comienzas a bloquearte. Entonces lo que estás haciendo es que un niñito que iba a nacer deprimido, lo deprimes más.
porque le estás quitando la perfusión de la mamá, ¿no es cierto? Entonces es importante esta competencia mecánica finalmente, ¿no? Que tienen ustedes que saber manejar la vía aérea, ¿ya? Con todas las implicancias. Es decir, si ustedes mismos pueden complicar a su paciente si no lo hacen adecuadamente. Pero ustedes van a ser los doctores, ¿ah? Así que toda la gente va a confiar en ustedes. La ventilo y vengo con intubación endotraqueal. Intubación endotraqueal aísla totalmente la vía aérea, mantiene la permeabilidad, no va a haber riesgo de aspiración, es decir, el pasaje de contenido del esófago hacia los pulmones, permite que succione todas las secreciones traqueales, puedo darle oxígeno a altas concentraciones, ¿sí? Y puedo dar RCP avanzado, etc. La intubación endotraqueal sigue siendo muy de lejos el gol estándar de manejo seguro de la vía aérea. La intubación endotraqueal, la forma en que intubas al paciente, sí están tratando de cambiar el gol estándar de los aparatos que usamos para intubar al paciente. Ya, eso sí lo vamos a conversar un poco. Entonces, ¿cómo lo preparo? Todo paciente para nosotros puede convertirse en una intubación difícil. Sin embargo, nuestro equipo básico puede estar comprometido con un coche de paro dentro de los quirófanos. Entonces, todos ustedes seguro que han rotado por el hospital o por el salud, han visto que hay un coche de paro en el mismo quirófano, ¿no es cierto? Plantado ahí, parado ahí, listo a ser usado, que nadie quiere usarlo, pero que puede ser que lo usemos a veces 1 o 2 veces por semana o 1 vez al mes. Ese coche se mueve y generalmente a las operaciones, ¿ya? Entonces, este coche tiene que incluir equipo de intubación difícil, tiene que incluir drogas de reanimación, tiene que incluir fluidoterapia, tubos especiales, etc. ¿Ya? Cuando tienes una intubación difícil, es mejor que tu residente te avisa, ¿no? El día anterior, no, va a una intubación difícil. Entonces le sacas fotos, lo discutes con los colegas, ves la mejor estrategia para abordarlo y generalmente se programa al anestesiólogo con más experiencia en intubación difícil para que lo haga en el hospital. El paciente lo espera, entonces ya comprenderá que estoy fregado en el hospital por ahora, ¿no? Entonces, pero te programan el paciente, ¿no? El paciente te programa porque el anestesiólogo con más experiencia en intubación difícil es que tiene que abordar a ese paciente. O por lo menos estar en el quirófano ese día para que otro anestesiólogo lo intube pero tenga el respaldo, ¿no? Entonces, en eso pueden estar seguros que siempre en el quirófano va a haber algo de seguridad, ¿no? Y si no puede intubarlo ni uno ni otro, una vez entre 2 metros atrás. Ahí lo vamos. Entonces, ¿cómo lo oxigenamos? ¿Qué tiene que haber? Todas las cántulas especiales de diferentes diámetros, las bolsas, el oxígeno no puede faltar, el equipo de aspiración, las bolsas, los lubricantes, pinza de manguil que es para extraer cuerpos extraños y dientes que se van por ahí a veces, ¿sí? Y las drogas, los agentes tópicos, etc. ¿Qué equipo de intubación usamos? Un aspirador, como ven, la pinza de manguil, las palas de laringo, los tubos de mayo, las mascarillas, el equipo de seguridad, el coche de intubación difícil, ¿sí? Los tubos endotraqueales, el tubo de tricotilotomía que lo hemos usado alguna vez ocasionalmente, que ha tenido que usarse porque no se podía intubar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a intubar al paciente? El paciente se duerme, hacemos la maniobra frente mentón y lo colocamos en diversos ejes. Tratamos de alinear. ¿Qué queremos con un paciente para intubar? Queremos ver la laringe. Y para ver la laringe, ¿qué hacemos? Alineamos su eje. ¿Cómo lo alineamos su eje? No basta la maniobra frente mentón. A veces tenemos que poner una almohadita en la parte de atrás del occipucio. ¿Por qué? Cuando tú intubas a un paciente adulto, le pones la almohadita y miras así su laringe. Entonces haces así y ahí estás mirando hacia abajo, ¿ya? Así como acá, hacia abajo. Que un niño cambia. Los bebés tienen su epiglotis más larga, en forma de omega. Sus cuerdas bucales están al fondo. Su laringe es más alta. La laringe del adulto está entre 3C, 13,5. La del niño está entre C12, 13. O sea, está más arriba, más pegadita a su mentón. Entonces, cuando tú intubas a un niño, no miras así como miras a un adulto, sino lo miras así, hasta arriba. ¿Ya?
Entonces cambia, entonces no le vas a hacer este tablete de betón, esta almohadilla. ¿Por qué? Porque el niño tiene su occipucio más grande, su cabecita es más deforme, pues de los niños, ¿no? Entonces lo que haces, le pones un rodete acá en los hombros y haces que su cabeza caiga hacia atrás, ¿no? Lo haces caer para que pueda mirar hacia arriba. Entonces son maniobras que se emplean en los niños. ¿Para qué? Para poder intubarlos, asegurar la vía aérea. Entonces, y el procedimiento de la técnica, como ven ustedes, es colocar el tubo en la nariz. ¿Dónde tiene que llegar el tubo endotraqueal? Antes de la carina, es decir, la división de los dos bronquios. ¿Por qué? Porque si yo llego más abajo de la carina, entonces me voy hacia el bronquio derecho, que es la continuación anatómica en la vía aérea, y dejo sin ventilación al pulmón izquierdo. Y entonces se me interlectase el pulmón izquierdo. ¿Sí? Entonces, después de intubar tampoco, que ya está listo, lo vas a ventilar. No. Tengo que asegurarme que esté en el lugar adecuado, sobre todo en niños. En adultos, más o menos, antes de llegar a la carina, el tubo debe llegar a unos 21 o 23 centímetros. Pero en niñitos no sabemos. Entonces, en niñitos es obligatorio que auscultemos los pulmones para que veamos que ventilan los dos pulmones adecuadamente. El tubo endotraqueal tiene una válvula, un CAF, que se llama, ¿no? Esa bolsita, ese globito, que lo inflamos. ¿Para qué? Para que cuando ingrese a la tráquea ocluya totalmente la tráquea. ¿Para qué? Para evitar de que el contenido del estómago, si es que vomita el paciente, se meta al pulmón. Ahí está el CAF salvando. O haya secreciones del pulmón purulentes que salgan del pulmón y se vayan a ir hacia la cavidad oral. Entonces lo dejamos ahí en el CAF, ¿ya? Eso nos permite que la vía aérea esté segura, totalmente segura. Es el salvavidas, es una boya. Y tenemos dos tipos de palas, Miller y Macintosh, ¿no? Macintosh, la curva, generalmente la usamos para adultos, y Miller, la recta, la usamos para niños por el tipo de biglotis que tiene cada uno, ¿no? Que les acabo de comentar. Tenemos laringoscopio que se llama el McCoy, que tiene una palanquita y permite que la punta del laringoscopio se doble un poquito y nos permite de repente un poquito más de visión. Se usa en una intubación difícil prevista, ¿ya? Nosotros usamos McCoy, tenemos también una intubación. Cuando tú entras y en nivel de escala, cuando ves cuando entra tu laringoscopio, ves la laringe y entonces le hacemos otra escala, se llama la escala de Corma. Justo nuestro trabajo en un año fue que mis residentes vieron todos los evaluaron el Malapati, distancia kilometoniana, esternometoniana, todas esas escalas que hemos visto al comienzo, y cuando íbamos a intubar, le tomábamos una foto y veíamos los Corma, ¿no? Veíamos los Corma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando ya le intubas, un Malapati 1, a veces hemos encontrado que se compartía un Malapati 4, pero el más trágico, que yo no estuve presente, no me dio el turno ese día, un Malapati 2, pero encontraron 4, no se pudo intubar y el paciente acabó derivado a Lima porque tenían que hacer una tirotomía para poder operarlo, porque era una operación craneal, ¿no? Entonces necesitaba operarse el paciente. Entonces no teníamos el aditamento en ese momento. Entonces el Corma cambia de escala, ¿no? Entonces tú entras con tu laringo y si ves todo es como uno, si ves la base, que es la mayoría de los pacientes de nuestro hospital, ves la base. Cormac 2 es intubable. Cormac 3 solo ves la punta del epilotis, no ves nada atrás. De repente con alguna maniobra puedes intubar. Cormac 4, ahí sí, para emociones fuertes, quieres un día de esos en que dices ¿para qué nací? Es el Cormac 4, ¿no? Entonces es para prevenir una intubación difícil. Ahí sí tienes que tener un equipo de intubación difícil, ¿ya? Equipo de intubación difícil. ¿Cuánto tengo que inflar el CAF? Bueno, lo que pasa es que el CAF tampoco lo puedo tener inflado al gusto del cliente, ¿no? El CAF no debe estar más de 25 milímetros de mercurio en la tráquea, porque la circulación traqueal tiene una presión de 25 a 30 milímetros de mercurio. Si yo le inflo mucho el CAF, voy a cortar la circulación traqueal.
que puedo producir en los siguientes días una necrosis de tráquea, de mucosa de tráquea, y una perforación de tráquea, que es una complicación muy severa que la hemos visto en MUSI en algunas ocasiones. ¿Ya? Entonces los fisiólogos ahora todos pasan todos los días su visita y le miden el CAF a sus pacientes, con un cafómetro, ¿no? Que no pase de 25 milímetros la presión de los CAF. ¿Cuánto tiempo tiene que estar intubado un paciente antes de decir una traqueotomía? 21 días. ¿Ya? ¿Cada cuánto tengo que cambiar el tubo? Cada 3, 5 días tengo que cambiar el tubo. ¿Ya? Porque se infecta. Y si no puedo intubarlo, o no sé intubar, que es un paciente que requiere intubación, entonces la industria nos ha traído otros aditamentos. ¿Ya? La industria, digo, porque ante todo lo que hacemos en emergencia, también la industria farmacéutica, el producto médico, también se ha puesto alerta y evoluciona como evolucionamos nosotros. Y entonces salieron los dispositivos supraglóticos. ¿A quién le suena supraglótico? Supraglótico. Está encima de la glotis, ¿cierto? Y como está encima de la glotis y permite la ventilación, entonces son medicamentos que no necesitan el laringoscopio para intubar al paciente. ¿Ya? Entonces, estos dispositivos supraglóticos se usan en lugares donde no tenemos acceso a alguien que intube. Por ejemplo, viene una emergencia masiva, 40 pacientes, 10 hay que intubar, tienes 3 médicos que están intubando a los pacientes. ¿Qué haces con los otros 7? Entonces tienes que ponerles supraglóticos hasta que vengan y lo pueden cambiar y lo intuban al paciente, ¿no? O de repente estás con uno de esos pacientes que no puedes intubarlo, no puedes ventilarlo, supraglótico, para poder paliar la situación hasta que se pueda manejar la vía aérea del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? La más conocida, la máscara laringe, el LMA, máscara laringe es la más familiar. Tenemos el gomitubo y tenemos el tubo laringe. Los tres nos permiten relajarnos en sala de operaciones. En mi sala de operaciones solo tenemos máscara laringe. En las ambulancias hay tubos y tubos laringe. ¿Ya? Lo mismo, entonces lo pones a ciegas, a donde caiga, e inflas los cabos, ¿no? Inflas los cabos. Y cuando inflas los cabos, ¿cuál es la ventaja? Que tienen ranuras de ventilación, ¿no? Por ejemplo, aquí, tú le inflas la punta en el tubo laringe y puede estar en la laringe, en el esófago, ¿no? Entonces, ocluyes el esófago, ocluyes la boca y por acá vas ventilándolo directamente a la glotis. La máscara laringe, como ven acá tiene aperturas, ingresa a la vía aérea, choca con el traje del esófago, inflas el CAF y comienzas a ventilar. ¿Cuál es la desventaja de estos equipos? Que no lo puedes usar cuando tienes el estómago lleno, ¿ya? O tienes que usarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no fluye totalmente la vía digestiva y no está fluida la vía aérea. Entonces, ese es el mayor riesgo. Entonces necesitas hay diferentes tipos, diferentes marcas, y el entrenamiento es mínimo, ¿no? El entrenamiento es mínimo, no es una cosa realmente difícil, ¿no? Hay diferentes tallas por kilo de peso. Esta es la colocación de la máscara laringe, como les digo, casi como un lapicero la agarramos, extendemos un poquito la cabeza, ingresa la máscara laringe hasta el tope, esperemos que el tope llegue al esófago y las rejillas de ventilación que estén frente a la glotis. Esa es la colocación de esa máscara laringe. Este tipo de máscara laringe que ven acá es mucho mejor, se llama IG, ¿no? Que es la que está ahorita autorizada en los usos de ambulancias en Estados Unidos. La IG tiene una ventaja sobre la máscara que usamos nosotros, que es que hay que inflar el cable. Esta IG es un gel, entonces llega, lo pones y se humedece y con la misma salida coapta todo, ¿no? Como un molde se hace dentro de la boca. Entonces coapta todo. Y eso nos permite mayor seguridad. Esta es otra marca, ProSeal, que también ya se usa, no se usa mucho ya la ProSeal.
esófago y otro para la cavidad oral. ¿Ya? Tiene dos aperturas. Este es el comitubo, también usado el comitubo ciego. Y el tubo laringio, que también es un solo tubito, dos globitos, que también se usa en las vías aéreas. ¿Qué estamos usando ahora? Laringóptico. ¿Sí? Laringóptico. Ya seguro lo han visto en los hospitales, ¿no? Laringóptico. Entonces, todo, por cuestión de costo, usamos el laringo normal. Pero cuando tenemos intubación difícil, preferimos usar el laringóptico. ¿Por qué? Por cuestión de economía, porque la mayoría de estos tienen palas descartables. ¿Ya? Entonces, se usa, se bota la pala. Se usa, se bota la pala. Entonces, ¿pero qué me permite? Me permite tener una visión de la vía aérea, me permite ver adecuadamente. Si tengo, acá no se mide el corno, tiene otras escalas, ¿ya? Copa, bueno, son otras escalas. Entonces, ustedes lo miran y pueden mirar ampliamente la vía aérea. Y si miran la vía aérea ampliamente, pueden intubar. Y si es una vía aérea difícil, pueden tomar otras decisiones. ¿Ya? El laringo óptico es actualmente un arma muy buena que tenemos. Ya la mayoría de anestesiólogos solitos se está comprando sus laringos ópticos, ¿no? Cada uno. ¿Por qué? Porque a veces salen a la parte privada y están solitos. Ahí no hay otro anestesiólogo, no llamas a demás experiencias, no llamas a residentes, nada. Ahí estás tú solito. Entonces a veces les presentan vías aéreas difíciles y se debe usar un laringo óptico. ¿Ya? Si no podemos con el laringo óptico, ni con los dispositivos supraglóticos, tenemos el broncofibroscopio. ¿Ya? El broncofibroscopio es el mismo que usamos para hacer broncoscopías, justamente por que su caña es muy flexible, nos permite hacer intubaciones difíciles. Si es que no podemos intubar al paciente. ¿Cuál es la desventaja? Por lo menos en mi hospital no tenemos broncofibroscopio a la mano, tenemos que pedirlo en neumología. Y los neumólogos no les gusta que se haga que es mío, que me lo van a mastorar. Y si no podemos, miren, ya dónde hemos recorrido, ¿no? ¿Hasta dónde hemos recorrido? Tenemos fibroscopio, todo tenemos, y no podemos intubar. ¿Qué hacemos? Bueno, a veces usamos la cricotirotomía, ¿no? Que es, actualmente son cánulas pequeñas, ¿no? Para las cuales ya nos estamos entrenando, membrana cricotiroidea, y le colocamos ahí al paciente. ¿Ya? Cricotirotomía. Si no, el paciente se te va a morir, no tiene oxígeno, tienes que tomar una anestesia. ¿Ya? Cricotirotomía. Si no tienes ni para el equipo de cricotirotomía, haces una punción cricotiroidea. La punción cricotiroidea. ¿Qué haces acá? Igual busca la membrana cricoides, te buscas una boca. Hay pistolas neumáticas especiales que te regulan la presión, pero como nosotros estamos en el Perú, ¿no es cierto? Esas pistolas son un sueño para nosotros. Entonces, aquí es a la presión de la mano del operador. Entonces te buscas un aguacate más grueso, el 14, ¿sí? Y entonces buscas tu membrana cricotiroidea y lo introduces, ¿no? En dirección caudal, ¿sí? Y de ahí ya le sacas el mandril, adicionas una jeringa con una toma de tubo y ahí comienzas a pulsear al paciente. Hasta 30 minutos, hasta que venga el cirujano que te va a ayudar a hacer la traqueotomía permanente. ¿Ya? Entonces, hasta eso hemos usado nosotros, hasta ahí he usado yo. ¿Sí? Un paciente que estuvo en un asalto, ¿ya? La persona a la que le iban a asaltar le disparó y la bala ingresó por acá. Entonces rompió la arteria, rompió los vasos, grandes vasos del cuello. Entonces, como llenarse de sangre, cuando nos llaman a intubar, como diría el infecciólogo, nos llaman a intubar, llegamos con mi residente y vemos, y mi residente entra y no se veía nada, óptico, no se veía nada. Cricotirotomía, ¿dónde vas a poner la cricotirotomía ahí? Si todo estaba lleno de sangre. Entonces, lo único que nos entraba era el cricoyetsia, ¿no? La carne. Entonces, pulsamos la arteria, pulsamos la tráquea a través de la membrana cricotiroidea
y comenzamos a bolsear. Bueno, lo hicimos bien, pero el paciente igual falleció, ¿no? Porque eran grandes vasos, era una hemorragia, ¿no? Era difícil aguantar la hemorragia. Pero sí, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y si no, esa es la ventilación transtraqueal, se llama, ¿no? Esa es la pistola, el Trincoyet, ¿no? Da una capacidad de 25 a 30 minutos de puerto de supervivencia. Si no, la tricotilotomía, ¿no? Tenemos células especiales para tricotilotomía. Y como ven acá, el Perú es uno de los líderes, por lo menos en América, en el manejo de vía aérea. Tenemos 3 muy buenos anestesiólogos que han hecho protocolos que ya tienen, que se usan a nivel mundial, ¿no? Entonces, cualquier médico que salga del Perú, así como conoce medicina de altura, tiene que conocer el manejo de vía aérea, porque es peruano, ¿ya? Nos obliga a la tradición. Listo, entonces, ¿y cómo compruebo que está bien mi tubo, está bien mi crico, está bien mi tráqueo? ¿Cómo compruebo? ¿Cómo sé que está bien? Bueno, tenemos, la única manera de comprobarlo es no la saturación. La saturación no, porque la saturación ya saben que tiene un periodo, ¿no? Hasta el minuto, minuto y medio hasta estabilizarse. Pero yo quiero saber inmediatamente si está bien o mal. Lo mejor es la capnografía, porque el único órgano que expele CO2 es el pulmón. Si nosotros está bien intubado un paciente, va a salir CO2. Si no, no sale. Hasta para eso ahora hay normas de intubación segura, ¿no? O sea, seguro ya los que han rotado por anestesia saben que todo en anestesia es seguridad, ¿no? Prevención, seguridad. O sea, por eso creo que no nos quieren los cirujanos, ¿no? Seguro que escuchan hablar de los anestesiólogos y dicen, no. Bueno, no nos quieren por eso, porque todo para nosotros es prevención, todo es seguridad, pero va a beneficio del paciente. Bueno, hasta para intubar tenemos intubación segura. ¿Ya? Hay una norma de intubación segura que dice que tú lo bolseas al paciente y tiene que haber 7 curvas de capnografía para comprobar que realmente se intuba al paciente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos en eso. Entonces, la capnografía es la forma de decir que el paciente, de demostrar que el paciente está efectivamente bien intubado. La oximetría sí es también un parámetro, pero la oximetría, como digo, tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo. El inmediato es la capnografía, y después de minuto y medio es la oximetría. Entonces, no nos confiemos porque está mal intubado el paciente, está en el esófago y está saturando 100. Ha pasado. ¿Ya? Satura 100, pero después poco a poco se comienza a hacer tu despecho, ¿no? Comienza a hacer la capnografía primero, segundo la saturación. Entonces, ¿qué más? Y tenemos que ver el CO2 permanente del paciente. Y ese es el manejo de la vía aérea. Esperemos que sí. Muchas gracias.